Es el 31 de agosto de 1985. El sol de la mañana arroja un calor implacable sobre las calles de Boyle Heights, en el este de Los Ángeles. Un hombre joven y desgarbado, de aspecto demacrado y vestido de negro, corre con desesperación. Sus ojos, inyectados en sangre, se mueven frenéticamente, buscando una escapatoria que no existe. Intenta robar un Ford Mustang rojo, pero el conductor se resiste. La gente empieza a notar el alboroto. El hombre huye a pie, saltando vallas, cruzando patios traseros, cada vez más errático. En una tienda, una mujer mayor grita en español: «¡El matón! ¡Es el matón!». La cara del hombre ha estado en todos los periódicos, en todas las pantallas de televisión durante las últimas 24 horas. La confusión inicial de la multitud se transforma en una certeza helada y luego en una furia colectiva. Él no es un ladrón cualquiera. Es él. Es el acechador nocturno, el fantasma que ha mantenido a toda California en un estado de pánico paralizante durante meses. La persecución se convierte en una cacería. Un vecino, armado con una barra de acero, lo golpea y lo derriba. La multitud se abalanza sobre él, un enjambre de puños y pies impulsado por el terror y el deseo de venganza. La policía llega justo a tiempo para salvarlo de ser linchado, arrastrando su cuerpo ensangrentado y magullado del abrazo mortal de la justicia ciudadana. Mientras lo esposan, el hombre, exhausto y derrotado, solo puede susurrar: «Déjenme en paz». Su nombre, Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Pero ¿quién era en realidad este hombre que se escondía tras la oscuridad, el satanismo y una brutalidad aparentemente aleatoria? ¿Fue simplemente un depredador despiadado? ¿Un producto de una infancia traumática y una sociedad indiferente? ¿O la encarnación misma del mal que con tanto orgullo afirmaba adorar? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes del hombre que, con su misión oscura y su sed de sangre, se convirtió en una de las figuras más aterradoras y enigmáticas de la historia criminal moderna. La historia de Richard Ramírez comienza el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Una ciudad fronteriza marcada por la dualidad cultural y la dureza del desierto. Nació como el menor de 5 hijos en una familia obrera mexicano-estadounidense. Su padre, Julián Ramírez, era un ex policía mexicano que trabajaba como obrero en el ferrocarril, un hombre a menudo descrito como estricto y propenso a violentos ataques de ira que desataba sobre sus hijos. Su madre, Mercedes Muñoz, era una trabajadora de fábrica, una mujer devota pero abrumada por las dificultades de criar una familia numerosa en la pobreza. El entorno en el que creció el joven Ricardo, o Richard como se le conocería, era un caldo de cultivo de inestabilidad y trauma. Desde muy temprana edad estuvo expuesto a una serie de eventos que moldearían su psique de maneras profundas y perturbadoras. Uno de los primeros y más significativos fue una lesión en la cabeza que sufrió a la edad de 2 años, cuando un tocador le cayó encima, dejándolo inconsciente y provocándole una herida abierta que requirió más de 30 puntos de sutura. Años más tarde, a los 6 años, fue golpeado en la cabeza por un columpio en un parque, un incidente que lo dejó con convulsiones epilépticas que continuarían hasta su adolescencia.
Los neurólogos y criminólogos han especulado durante mucho tiempo sobre el impacto de estas lesiones en el lóbulo frontal de su cerebro, una región crucial para el control de los impulsos, la empatía y el juicio moral. El daño en esta área podría haber sentado las bases neurológicas para la violencia y la falta de remordimiento que definirían su vida posterior. La violencia en el hogar era una constante. Julián Ramírez tenía un temperamento explosivo y Richard a menudo era el blanco de sus abusos físicos. Se cuenta que su padre lo ataba a un poste en el cementerio local por la noche como castigo. Una experiencia que podría haber sembrado las semillas de su fascinación por la muerte y lo macabro. Mientras tanto, su madre, incapaz de protegerlo, se refugiaba en su fe, una devoción que Richard rechazaría de manera visceral más adelante en su vida. Más allá de la violencia física, el entorno de su infancia estaba impregnado de una sensación de alienación. Era un niño solitario y retraído que luchaba en la escuela y encontraba consuelo en el aislamiento. Comenzó a inhalar pegamento y a fumar marihuana a una edad temprana, utilizando las drogas como una vía de escape de la dura realidad de su vida y de los demonios que comenzaban a agitarse en su interior. Sin embargo, todos estos factores, la pobreza, el abuso, las lesiones en la cabeza, eran simplemente el preludio. La influencia más destructiva y catalizadora en la vida del joven Richard provendría de una fuente inesperada, un miembro de su propia familia que regresaría de la guerra con historias de una oscuridad mucho más profunda que cualquier cosa que él hubiera conocido. Este familiar se convertiría en su mentor, su ídolo y el arquitecto de la monstruosa ideología que estaba a punto de consumir su alma por completo. El catalizador que transformó al joven y problemático Richard en una fuerza de maldad fue su primo, Miguel Mike Ramírez. Mike era un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos que había servido en la Guerra de Vietnam. Regresó a El Paso como un héroe para algunos, pero trajo consigo los horrores indecibles del combate. Mike se convirtió en una figura central en la vida de Richard, que entonces tenía solo 11 años. El joven, que carecía de un modelo masculino positivo, quedó cautivado por su primo mayor. Mike era carismático, rebelde y poseía un aura de peligro que Richard encontraba irresistible. Pasaban horas juntos y Mike, atormentado por el trastorno de estrés postraumático, compartía con su joven primo las historias más crudas y perturbadoras de la guerra. No eran relatos de heroísmo, sino de una brutalidad sin límites. Mike le mostraba a Richard fotografías Polaroid que había tomado en Vietnam, imágenes explícitas de soldados vietnamitas torturados, mujeres violadas y aldeanos masacrados. Richard, con una fascinación mórbida, estudiaba estas imágenes durante horas, absorbiendo la violencia y la deshumanización. Mike no solo le contaba historias, le enseñaba sus habilidades. Le enseñó a Richard a moverse en silencio, a sorprender a sus enemigos, a matar con eficiencia y sin piedad. Estas lecciones de combate se convirtieron en el fundamento de la metodología que Ramírez emplearía más tarde en sus crímenes. La influencia de Mike fue más allá de la simple exposición a la violencia. Introdujo a Richard en el mundo del satanismo y lo oculto. Juntos realizaban rituales, fumaban marihuana y hablaban de las fuerzas de la oscuridad.
Para Richard, el satanismo no era solo una rebelión adolescente contra la devota fe de su madre. Se convirtió en un marco ideológico que justificaba sus impulsos más oscuros. Le proporcionó un sentido de poder y un propósito, una creencia de que estaba alineado con una fuerza más grande y más antigua que las reglas de la sociedad. La relación culminó en un evento que cimentaría para siempre la trayectoria de Richard hacia la violencia. El 4 de mayo de 1973, Richard, con apenas 13 años, fue testigo de cómo su primo Mike asesinaba a su propia esposa. Durante una acalorada discusión, Mike le disparó a Jesse en la cara a quemarropa. Richard estaba en la misma habitación, tan cerca que la sangre de la mujer le salpicó el rostro. En lugar de sentir horror o trauma, los informes sugieren que Richard experimentó una extraña sensación de excitación y poder. Ver a su ídolo cometer el acto de violencia supremo no lo repelió, lo validó. El asesinato de Jesse fue el punto de no retorno. La violencia ya no era una fantasía lejana vista en fotografías. Era real, inmediata y visceral. Después del asesinato, Mike fue arrestado y finalmente condenado. Pero el daño en la psique de Richard ya estaba hecho. Había perdido a su mentor, pero había absorbido sus lecciones. La oscuridad que Mike había traído de Vietnam ahora vivía dentro de él, fusionada con sus propias lesiones cerebrales, su resentimiento y su creciente adicción a las drogas. A medida que avanzaba en la adolescencia, Richard se hundió más en la delincuencia. Abandonó la escuela secundaria y sus días se convirtieron en un ciclo de consumo de drogas, robos menores y merodeo por las calles. Su familia, incapaz de controlar su comportamiento cada vez más errático, lo observaba con una mezcla de miedo y resignación. Se había convertido en un extraño en su propia casa, un joven consumido por una rabia silenciosa y una fascinación por lo prohibido. En 1978, fue enviado a un centro de detención juvenil en Texas por una serie de robos. Fue allí donde, según algunos informes, fue víctima de agresiones sexuales por parte de otros reclusos, una experiencia que solo habría añadido más combustible a su creciente ira y desprecio por la humanidad. Ya no era solo un joven problemático. Se estaba convirtiendo en un depredador en formación, perfeccionando sus habilidades en la oscuridad, esperando el momento de desatar el infierno sobre un mundo que sentía que lo había rechazado. El siguiente paso en su evolución lo llevaría lejos de las polvorientas calles de El Paso, hacia las brillantes y engañosas luces de California. Un lugar que se convertiría en el lienzo de su obra maestra de terror. A principios de la década de 1980, Richard Ramírez, ahora un joven a la deriva, dejó atrás El Paso y se dirigió a California, atraído por el anonimato y las oportunidades que ofrecía una metrópolis en expansión como Los Ángeles. Sin embargo, no buscaba el sueño californiano de fama y fortuna. Buscaba un coto de caza. Su llegada a California marcó el comienzo de su verdadera transformación de delincuente juvenil a uno de los asesinos en serie más sádicos de la historia. Se instaló en el centro de Los Ángeles, viviendo un estilo de vida transitorio y caótico. Dormía en hoteles baratos y decrépitos como el Hotel Cecil, conocido por su sórdida historia, o a veces simplemente en callejones y coches robados.
Se mantenía a flote cometiendo una serie de robos y hurtos. Su dieta consistía principalmente en comida chatarra comprada con el poco dinero que robaba, y su adicción a la cocaína se intensificó, alimentando su paranoia y sus impulsos violentos. Su apariencia física comenzó a reflejar la oscuridad que crecía en su interior. Era alto y extremadamente delgado, casi esquelético, con una mata de pelo negro y rizado y una mirada vacía y penetrante. Pero lo más distintivo era su dentadura, una colección de dientes podridos y descuidados, resultado de una mala higiene y su consumo de drogas. Esta característica grotesca se convertiría en una de las señas de identidad que sus víctimas sobrevivientes recordarían con terror. Durante este periodo, su inmersión en el satanismo se profundizó. Pasaba tiempo en la biblioteca pública, estudiando libros sobre ocultismo, demonología y asesinos en serie. Se sentía atraído por la idea de servir a una fuerza maligna, de ser un agente del caos en la tierra. Comenzó a dejar parafernalia satánica en los lugares de sus robos. Un pentagrama dibujado con lápiz de labios. Una nota críptica. Eran sus primeras firmas. Una forma de anunciar su presencia y su lealtad a la oscuridad. Su fascinación por la música heavy metal también se convirtió en una parte integral de su identidad. Se obsesionó con bandas como AC/DC, cuyo álbum Highway to Hell se convirtió en su banda sonora personal. La canción Night Prowler del álbum, con su letra sobre un intruso que se desliza en la noche, resonó profundamente con él. Más tarde, los medios de comunicación vincularían erróneamente su apodo Night Stalker con esta canción, creando una conexión cultural que cimentaría su imagen como un demonio del rock and roll. La escalada de la violencia fue gradual pero inexorable. Sus robos se volvieron más audaces y violentos. Ya no se contentaba con robar propiedades. Anhelaba la confrontación, el poder que sentía al aterrorizar a sus víctimas. El 28 de junio de 1984 cometió lo que se considera su primer asesinato conocido. Entró en el apartamento de Jenny Winkow, una mujer de 79 años, en el barrio de Glassell Park en Los Ángeles. La apuñaló repetidamente y la agredió sexualmente antes de degollarla tan salvajemente que casi la decapitó. La brutalidad del crimen fue un presagio de lo que vendría. Sin embargo, en ese momento, el asesinato no fue conectado con ningún patrón, y Ramírez permaneció como una sombra anónima. Durante los siguientes meses, continuó su ola de crímenes, perfeccionando su método de operación. Se especializó en entrar en las casas por la noche, a través de ventanas o puertas sin seguro. Se movía con un silencio fantasmal, sorprendiendo a sus víctimas mientras dormían. La aleatoriedad de sus ataques era una de sus características más aterradoras. No había un tipo de víctima específico. Atacaba a hombres, mujeres y niños, a jóvenes y ancianos, a diferentes etnias y clases sociales. Nadie estaba a salvo. La única constante era la brutalidad. El 17 de marzo de 1985, su violencia alcanzó un nuevo nivel de depravación. Atacó a dos mujeres, María Hernández y Deile Okazaki, en incidentes separados la misma noche. A Hernández le disparó en la cara, pero milagrosamente la bala rebotó en las llaves que sostenía para protegerse.
sobrevivió para dar a la policía una de las primeras descripciones detalladas del asesino. Okazaki no tuvo tanta suerte. Ramírez la mató a tiros en su condominio. Esa misma noche atacó a Tsai Lian-yu, a quien sacó de su coche y asesinó. 3 ataques en una noche. El ritmo de su violencia se estaba acelerando. Estaba perdiendo el control. O más bien, estaba cediendo el control por completo a la bestia que había cultivado durante años. La ciudad de Los Ángeles, famosa por su sol y su glamour, estaba a punto de ser sumida en una oscuridad que no había conocido antes. Un verano de terror estaba a punto de comenzar, y el acechador nocturno estaba listo para reclamar su reino. Detrás de cada criminal hay una historia que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarla. Suscríbete para ver más. La primavera de 1985 se convirtió en un verano de miedo sin precedentes para los habitantes del sur de California. Lo que había comenzado como una serie de crímenes violentos, pero aparentemente desconectados, se transformó en un asalto total y sistemático que paralizó a la región. Richard Ramírez, ahora operando con una audacia escalofriante, desató una campaña de terror que lo consagraría en los anales de la infamia. Su modus operandi se había cristalizado, pero su sello distintivo era la imprevisibilidad. A diferencia de otros asesinos en serie que siguen patrones rígidos, Ramírez era un camaleón del caos. Alternaba sus armas, usando pistolas, cuchillos, martillos o cualquier objeto contundente que encontrara. Sus motivos también variaban. A veces robaba, a veces agredía sexualmente, a veces mataba, y a menudo hacía las 3 cosas en una sola noche de violencia explosiva. La geografía de sus crímenes era igualmente errática, abarcando un área enorme desde el Valle de San Gabriel hasta los suburbios del condado de Orange. Esta falta de un patrón discernible desconcertó a la policía y aterrorizó al público. El terror no se limitaba a una comunidad o a un grupo demográfico. Era universal. El 27 de mayo de 1985, en Monrovia, irrumpió en la casa de las hermanas Mabel Bell, de 83 años, y Florence Lang, de 81. Ató a las 2 mujeres y las golpeó salvajemente con un martillo. Antes de irse, dibujó un pentagrama en el muslo de una de las víctimas y otro en la pared del dormitorio con lápiz de labios. Fue una de las primeras veces que dejó su tarjeta de visita satánica de manera tan explícita, una declaración de que sus crímenes no eran meros actos de violencia, sino rituales dedicados a su oscuro señor. En los meses siguientes, los ataques se sucedieron con una frecuencia alarmante. En Rosemead, atacó a una pareja, matando al marido y agrediendo repetidamente a la esposa, obligándola a jurar su amor por Satanás. En Burbank, asesinó a un hombre de 75 años y agredió a su esposa. La lista de atrocidades crecía cada semana. El miedo se convirtió en una presencia tangible en la vida cotidiana de los californianos. Las ventas de armas, cerraduras, barras para ventanas y perros guardianes se dispararon. La gente dormía con bates de béisbol y pistolas junto a sus camas. Las noches de verano, normalmente una época de relajación y ventanas abiertas, se convirtieron en un período de vigilia y ansiedad. Nadie se sentía seguro en su propia casa. Los medios de comunicación, al principio lentos en conectar los puntos,
Finalmente se dieron cuenta de que un solo hombre era responsable de esta ola de terror. Fue el periodista Jerry Kolb del periódico San Gabriel Valley Tribune, quien tras notar similitudes en varios casos, comenzó a referirse al asesino como The Valley Intruder, el intruso del valle. Sin embargo, fue un editor del Los Angeles Herald Examiner quien acuñó el apodo que se quedaría para siempre: The Night Stalker, el acechador nocturno. El nombre capturaba perfectamente la esencia de su terror. Un depredador que cazaba en la oscuridad, una figura fantasmal que podía aparecer en cualquier dormitorio, en cualquier momento. La creación de este apodo convirtió a Ramírez de un asesino anónimo en un monstruo mitológico, un bogeyman de la vida real. La policía, bajo una presión inmensa, formó un grupo de trabajo especial para cazar al acechador. Sin embargo, se enfrentaban a una tarea casi imposible. Ramírez no dejaba muchas pistas. Era un fantasma que se desvanecía en la noche. Las descripciones de los sobrevivientes eran a menudo contradictorias, y la falta de un motivo claro hacía que el perfilamiento criminal fuera extremadamente difícil. Pero Ramírez, en su arrogancia, comenzó a cometer errores. El 17 de agosto de 1985 condujo un Toyota naranja robado hasta el área de la bahía de San Francisco, expandiendo su territorio de caza. Allí irrumpió en la casa de una pareja, Peter y Barbara Pan. Les disparó a ambos en la cabeza, matando a Peter e hiriendo gravemente a Barbara. Sin que Ramírez lo supiera, un niño del vecindario, un joven aficionado a los coches, había visto el Toyota naranja merodeando por la zona y había anotado el número de matrícula. Cuando la policía encontró el coche abandonado, recuperaron una huella dactilar del espejo retrovisor. Era la primera prueba física sólida que tenían. La red se estaba cerrando, pero antes de que pudieran identificarlo, Ramírez cometería su último y más audaz ataque, un crimen que, irónicamente, conduciría directamente a su caída. El terror había alcanzado su punto álgido, y el acechador nocturno, embriagado de poder, estaba a punto de enfrentarse a la luz del día. El reinado de terror del acechador nocturno, que había mantenido en vilo a California durante todo un verano, llegó a su fin de una manera tan abrupta y caótica como había comenzado. La caída de Richard Ramírez no fue el resultado de una brillante deducción policial o una redada táctica, sino de una combinación de un error crucial por su parte: la valentía de una víctima y la furia de una comunidad que se negó a ser aterrorizada por más tiempo. El 24 de agosto de 1985, Ramírez cometió su último crimen. Condujo hasta Mission Viejo, en el condado de Orange, y entró en la casa de Bill Carnes y su prometida, Inez Erickson. Disparó a Carnes 3 veces en la cabeza, hiriéndolo de gravedad, y luego ató y agredió a Erickson. Después del asalto, Ramírez la obligó a declarar su lealtad a Satanás, una de sus macabras firmas. Sin embargo, Erickson, a pesar de su terrible experiencia, mantuvo una claridad mental asombrosa. Observó cada detalle de su atacante, memorizando su apariencia y, lo más importante, tuvo la oportunidad de ver el coche en el que se marchaba. Un Toyota familiar de color naranja. Inmediatamente después de que se fue, logró liberarse y pedir ayuda. La descripción que proporcionó a la policía
especialmente la del coche, fue la pieza final del rompecabezas. La policía ya había recuperado una huella dactilar de un Toyota naranja abandonado en el área de la bahía de San Francisco, relacionado con el asesinato de Peter Pan. Ahora, con el testimonio de Erickson, tenían una conexión sólida. La huella dactilar fue enviada a través del recién implementado Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, AFIS, una tecnología revolucionaria en ese momento. En cuestión de horas, obtuvieron una coincidencia. La huella pertenecía a Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, un delincuente de poca monta de El Paso, Texas, con un historial de arrestos por drogas y robo de coches. Por primera vez, el fantasma tenía un nombre y un rostro. La policía tenía su foto de ficha policial, una imagen que mostraba a un joven de aspecto salvaje, con una mirada desafiante y una sonrisa siniestra. El 30 de agosto de 1985, las autoridades tomaron una decisión audaz y arriesgada: liberar la foto de Ramírez al público. Sabían que esto podría hacer que se escondiera, pero la necesidad de advertir a la gente y obtener ayuda para su captura superaba el riesgo. La imagen de Ramírez se difundió por todos los canales de noticias y apareció en la portada de todos los periódicos. De la noche a la mañana, el hombre más temido de California se convirtió también en el más reconocible. Ramírez, ajeno a estos acontecimientos, había tomado un autobús a Tucson, Arizona, para visitar a su hermano. Cuando regresó a Los Ángeles en la mañana del 31 de agosto, no tenía idea de que se había convertido en el hombre más buscado del país. Al entrar en una tienda de licores en el centro de la ciudad, vio su rostro en la portada de un periódico. El pánico se apoderó de él. Salió corriendo de la tienda, comenzando la frenética huida que lo llevaría al este de Los Ángeles. La persecución por las calles de Boyle Heights no fue larga. Los residentes, galvanizados por las noticias y armados con la imagen clara de su atormentador, no dudaron en actuar. La multitud que lo rodeó y lo sometió no era solo una turba. Era la encarnación de una comunidad que recuperaba su poder. La captura de Richard Ramírez fue un momento catártico para California. El verano del miedo había terminado. El juicio que siguió fue un espectáculo mediático que duró casi 4 años. Ramírez se deleitó con la atención, convirtiendo la sala del tribunal en su propio escenario. Entró en la sala gritando «¡Hail Satan!». Dibujó pentagramas en la palma de su mano y mostró una total falta de remordimiento por sus crímenes. Su comportamiento desafiante y su carisma oscuro atrajeron a un grupo de admiradoras, mujeres que le escribían cartas de amor y asistían a su juicio, fascinadas por su imagen de rebelde satánico. Una de ellas, Doreen Lioy, una editora de revistas, se casaría con él en prisión años más tarde. El 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 13 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Fue condenado a muerte 19 veces. Al recibir su sentencia, le dijo al tribunal: «No me entienden. No se espera que lo hagan. No son capaces de hacerlo. Yo estoy más allá de su experiencia. Estoy más allá del bien y del mal. Seré vengado. Lucifer habita en todos nosotros».
pasó más de 2 décadas en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín, un símbolo viviente del mal que nunca expresó arrepentimiento. Se convirtió en una figura de culto, un ícono de la cultura popular del crimen real. Pero para las familias de sus víctimas y para aquellos que vivieron el verano del miedo, seguía siendo simplemente un monstruo. El 7 de junio de 2013, Richard Ramírez murió en el hospital por complicaciones de un linfoma de células B. Tenía 53 años. La muerte le llegó no por la mano del verdugo del Estado, sino por una enfermedad mundana. El acechador nocturno, el autoproclamado sirviente de Satanás, murió no en un acto de desafío infernal, sino en una cama de hospital. Su reinado de terror reducido a un simple fallo del cuerpo humano. Su muerte cerró un capítulo oscuro en la historia de California, pero las cicatrices que dejó, tanto en sus víctimas como en la psique colectiva de una generación, perduran hasta el día de hoy. El legado de Richard Ramírez es una compleja meditación sobre la naturaleza del mal. Fue un producto de sus circunstancias, un cerebro dañado por lesiones y un alma corrompida por el abuso y la exposición a la violencia. ¿O fue algo más, una anomalía, un individuo que eligió abrazar la oscuridad con un fervor que desafía toda explicación racional? La respuesta, quizás, se encuentra en la aterradora intersección de ambos. Su historia nos recuerda que los monstruos no siempre nacen en castillos lejanos o en relatos de ficción. A veces, caminan entre nosotros, formados en el crisol del trauma humano y alimentados por las esquinas más oscuras de la ideología. La misión de Richard Ramírez, en su propia mente retorcida, pudo haber sido servir a Satanás, pero su verdadero legado fue servir como un recordatorio eterno de la fragilidad de la seguridad y de la delgada línea que separa el orden del caos. Su sombra, aunque ya no acecha en las ventanas de los suburbios de California, sigue proyectándose largamente sobre nuestra comprensión de la capacidad humana para la depravación. Así que, después de este recorrido por su vida y sus crímenes, solo queda una pregunta final. ¿Fue Richard Ramírez un hombre que se convirtió en un monstruo? ¿O un monstruo que simplemente encontró su momento para revelarse al mundo? Si te apasionan las historias que el poder quiso ocultar y las verdades oscuras que se esconden en la mente de los hombres más notorios de la historia, suscríbete. Lo que viene es aún más oscuro.